Ahora con inmenso amor estamos en el cuarto domingo de la Cuaresma, conocido tradicionalmente como Domingo Laetare. Laetare quiere decir en latín gozo y alegría porque ya estamos más cerca a la celebración de la resurrección del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh gran Espíritu, cuya voz oigo en el viento y que respira da vida a todo el universo, óyeme. Soy pequeño y débil, uno de tus muchos hijos. Déjame pasear en la belleza y permíteme que mis ojos siempre puedan contemplar el rojo y la púrpura de la puesta del sol. Haz que mis manos respeten las muchas cosas que tú has creado y agudiza mis oídos para oír tu voz. Hazme sabio para comprender todas las lecciones que tú has escondido detrás de cada hoja y de cada roca. Dame fuerza, no para ser más fuerte que mi hermano, sino para luchar contra mi peor enemigo, yo mismo. Y hazme siempre listo para ir ante ti con las manos limpias y la mirada recta, para que cuando la luz se desvanezca como se desvanece la puesta del sol, mi espíritu puede llegar ante ti sin ninguna pena. Dios Padre, ponemos en tu corazón todas nuestras dificultades, nuestras luchas, nuestras necesidades. Pidiéndote de corazón el don de la paz que se manifiesta con la alegría y la confianza total en ti. Por Cristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, el cuarto domingo de la Cuaresma podemos ir pensando, antes de escuchar el Evangelio, qué tanta alegría hay en mi vida, incluso qué tanta alegría hay en mi vida espiritual. ¿No se acuerda de aquel salmo que muchas veces cantamos en la misa, que cuando decimos, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor? Pues estamos continuando con el Evangelio de San Lucas. Estamos en el capítulo 15 con los versículos 1 a 3 y 11 a 32. En este domingo vamos a escuchar la parábola del Hijo Pródigo. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo. Si se acuerdan, en las semanas previas, en la transfiguración, Dios Padre nos dio ese mandato, escucha a Jesús. Y el domingo pasado unos hombres fueron con Jesús con un problema, una cuestión teológica, ¿dónde está Dios? Y ahora son publicanos y pecadores. Un publicano era de un grupo de personas cuyo pecado fue conocido públicamente, particularmente por pecados sexuales como el adulterio. Fueron conocidos como, interesante eso, como pecadores públicos los que trabajaban con los animales en el monte. Y también eran conocidos como publicanos, los cobradores de impuestos, porque típicamente cobraban de más o se robaban al pueblo. Entonces, esas son las personas pues muy, muy despreciadas por el pueblo de Israel. Se presentan con Jesús para escucharlo. Por lo cual, los fariseos y los escribas murmuraban entre sí. ¿Quiénes fueron ellos? Los fariseos fueron los expertos en la ley de Israel. Era una secta religiosa dentro del pueblo judío, dentro del pueblo de Israel, se consideraban los más santos, porque ellos tenían el fervor, tenían todo el deseo de seguir perfectamente la ley de Moisés. Y los escribas eran las personas quienes recibieron la dictación del Sagrado Texto, que ahora conocemos como el Antiguo Testamento, pero era el Pentateuco, los libros pues, de la ley, los salmos y los libros proféticos. Entonces, ellos murmuraban entre sí diciendo, recibe a los pecadores y come con ellos. Eso fue lo peor, porque en su visión de ellos, cuando uno come con una persona, se hace uno con esta persona, hasta que cae en el mismo estado de pecado, en la misma impureza de la persona. Entonces, ellos van viendo a Jesús ahora también como un pecador público, como un publicano. Entonces, ¿qué es la respuesta de Jesús? Jesús, respondiendo a su murmuración, a su condenación, en vez de echarles encima, les presenta una parábola, una historia
que eso era una forma muy común de los rabís hasta hoy en día en las sinagogas para enseñar a la gente. En la cual dice que un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos le dijo a su padre, padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. Entonces el hijo se va con papá y dice, pues dame lo que es mi herencia. Probablemente pues todavía no le toca esta herencia. Interesante que yo me imagino que el papá no con muchas ganas le da, pero se le da porque le pide. Entonces, ¿qué es lo que hace este hijo? 10 días después, el hijo menor, juntando todos los suyos, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Podrías imaginar, ustedes que tienen hijos, imagínate si tuviera teniendo un hijo de 15 o 16 años. Tú le das a este hijo $1,000,000 de pesos. ¿Qué haría este hijo, verdad? A lo mejor se va, no sé, se va para México, se va a Guadalajara, o a lo mejor intenta ir a Estados Unidos, y dura todo un año gastándolo, comiendo como nunca, viviendo así como rey. Dice pues, después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar necesidad. Entonces va de un extremo de otro. Después de hacer, como dice aquí en el Evangelio, un derroche inmenso, se queda con nada y va con hambre. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar los cerdos. Para el pueblo judío eso era lo peor. Se acuerda que ellos tenían esas reglas de alimentación, que no podía comer carne de puerco en aquel entonces. Dice, tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos. ¿Nunca has dado comida a los puercos? Yo sí le he dado. Y yo tengo que confesar, jamás me ha dado tentación de comer, como dicen en el monte, comida de coche. Imagínate el hambre que tiene esa persona que quiere comer la comida que dan a los coches. Pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo, ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra? Yo aquí me estoy muriendo de hambre. Entonces lo interesante aquí, y eso es como un momento de conversión, se pone a reflexionar. Para muchos de nuestros jóvenes, cuando están en crisis, tal vez en crisis por la soledad, tal vez en crisis en la escuela, tal vez en crisis por acciones sexuales que han cometido o la consecuencia de ellos, tal vez en crisis con las drogas o con cierta compañía. El gran afán es lo que no estamos haciendo en muchos casos, es la capacidad de reflexionar, de pensar en qué me he metido, debo de estar aquí, y si no debo de estar aquí, ¿dónde quiero estar? ¿Y qué es lo que debo hacer para rescatar mi vida? Entonces él reconoce, estoy muriendo de hambre, ¿qué ando haciendo aquí? Me levantaré, volveré a mi padre, le diré, Padre, pecado contra el cielo, contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, recíbeme como uno de tus trabajadores. El hijo, aunque está lejos, aunque sabe que ha hecho malo, sabe que hay alguien que lo ama. Sabe en el fondo de su ser que hay alguien en este mundo que lo va a recibir. Nosotros necesitamos eso urgentemente. Todos necesitamos un lugar sano y seguro donde nos sentimos acogidos y amados. Y eso es muy fuerte eso, porque dice que enseguida, luego que se da cuenta, no pospone, lo hace inmediatamente. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Entonces, espiritualmente, nosotros nos ponemos en camino acordando que es Jesús quien es el camino, la verdad y la vida para irnos a la casa de nuestro Padre Celestial. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Eso es una imagen tan hermosa que inspiró muchas obras de arte. Imagínate el papá, yo me pongo en lugar del papá. Si yo tuviera una hija, un hijo, este hijo o hija de repente se me va. Y yo le he amado desde el momento de su concepción con mi esposa.
Yo le he recibido como bebé recién nacido. Yo le he criado con tanto amor y afecto. He visto de su ropa, he visto sus cumpleaños, he visto su primer día en la escuela. Lo he regalado, le he dado y trabajado de mejor de mi ser. Y un día se me va. Y en ese tiempo, pues, ¿qué voy a saber de él? No hay correo, no hay correo electrónico, no hay Face, no hay fotos, no hay nada de eso. ¿Qué es lo que pasa? Pues añoro saber de mi hijo. Así era el caso del papá, del hijo pródigo. Añoro ver su hijo. Y cuando por fin llega, pues el hijo, ¿qué es lo que dice? Pues estaba todavía lejos cuando el padre lo vio y se estremeció profundamente, corrió hacia él. Qué imagen tan grande. En vez de que el niño está corriendo al padre, es el padre que está corriendo al hijo. Y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Yo les invito de corazón que vayan meditando sobre este encuentro tan hermoso del hijo pródigo con su papá. En este domingo vayamos pensando en nuestra necesidad de ir volando, de ir corriendo a las personas que están en necesidad. No necesariamente un hijo físico, una persona de mi familia, pues al final de cuentas todos somos hijos, hijas de Dios, todos somos hermanas y hermanos. Que tengamos el corazón del papá del hijo pródigo, que vayamos liberándonos de cualquier sentimiento de venganza, de odio, de rencor, y que estemos dispuestos a ir corriendo, como lo hace Dios Padre por amor nuestro, a las necesidades de los demás, especialmente los que sufren de hambre y de soledad. El Señor esté con ustedes. El Señor les bendiga, les guarde. El Señor les muestre su rostro, sea misericordioso con ustedes. El Señor les conceda la paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.